Bienvenidos a una nueva edición de Reina Insider. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, además, tocando temas de actualidad que a usted le interese. Este programa que se desarrolla en simultáneo, si se quiere decir, desde el estado de California, en los Estados Unidos y desde el Perú, pero con una expansión a toda Latinoamérica, por supuesto, de tocar temas que a todos nosotros, de alguna manera, nos afecta y nos preocupa. Pues bien, tenemos un invitado. Antes, por supuesto, le damos el saludo a Luis Reina, quien siempre nos acompaña. ¿Cómo estás, Lucho? Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a nuestro invitado. Claro que sí. Usted ya lo está viendo. Él es el doctor José Luis Pérez Guadalupe. Es actual profesor e investigador de la Universidad del Pacífico y también ha ejercido cargos muy importantes en el Perú como ministro del Interior y además jefe del Instituto Nacional Penitenciario. Y justamente ese es un tema que tal vez muchas veces no lo vemos constantemente en los medios, pero es un tema que preocupa porque no solamente se trata de una población penitenciaria enorme, sino también de custodios, de personal que puede ser familiares de cualquiera de nosotros y también está arriesgando su vida porque han habido fallecidos y muchos dentro de los penales. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Reina Insider. Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Lucho, ¿cómo estás también? Hace algunos años que no nos vemos, Gerardo. ¿Dónde estabas por acá? Sí, claro que sí, doctor. Bueno, le agradecemos mucho entonces estos minutos que nos está dando. El 1 de julio pasado, usted escribió algo y dijo 256 internos y 21 trabajadores del INPE fallecidos, ¿verdad? Esto justamente coincidía con el fin de la cuarentena. Pero usted lanzaba una pregunta al final y decía, ¿quién es el responsable de tantas muertes y negligencias? O sea, es decir, ¿alguien hizo mal las cosas? Doctor, por favor, ¿ya respondió esa pregunta? A ver, parte de la respuesta la ha dado el propio gobierno porque ha sacado al ministro de Justicia, el responsable finalmente de los penales, no duró ni 5 meses. Pero habría que actualizar las cifras haciendo hincapié en primer lugar que no hay cifras oficiales, es decir, una de las grandes falencias, no solamente del Ministerio de Justicia, ha sido la gestión, sino la información. Quieras o no, el presidente Vizcarra acá en el Perú ha salido todos los días con su ministro de Salud y nos ha dado las cifras de las pruebas que se han tomado, de los que se han declarado positivos, de las muertes, y día a día uno podía tener la cifra. Podríamos estar de acuerdo o no y cuestionar si había subregistro o no, pero al menos había información. En el caso del INPE no había ninguna información sobre esto. Entonces, el último dato extraoficial que he tenido es que ya llegamos a los 300 fallecidos, 300 internos fallecidos y 25 empleados penitenciarios hasta la semana pasada. Y la pandemia, como ustedes saben, todavía continúa. Entonces, esa es la información. Responsabilidades, que es lo que tú me preguntabas. Es decir, Marisol Pérez Tello, la exministra de Justicia, hasta hace unos años, decía algo muy cierto, que el Estado peruano tiene que pedir perdón a los internos por esas muertes y por esas negligencias. Perdón por lo que no se hizo y perdón por lo que se hizo mal. Yo creo que ese perdón tendría que darse de parte de este gobierno, porque ciertamente tenemos a un ministro de Justicia que entró en febrero, pero que había sido viceministro 2 años antes, es decir, tenía experiencia, conocía el tema, y no supo afrontar la pandemia. Es decir, nadie le exige en general a un director de cárceles o un ministro que no tenga ningún contagiado, que no haya muerte. Es absurdo. De todas maneras, y en Estados Unidos también ha habido tremendos problemas, y en casi todos los países del continente ha habido tremendos problemas, respecto a eso. Pero el tema fue la inacción que hubo, y después todas las reacciones muy tardías, todas las leyes que dieron que la verdad es que han servido para muy poco para deshacinar los penales. Es decir, una serie de errores que lo que llevaron, y solamente como muestra de un botón, a los 10 días que comienza la cuarentena, el ministro destituye al presidente del INPE y no descabeza a la institución y nombra a 3 personas que tenían muy poca experiencia en cárcel. El resultado fue funesto, 17 motines. Y es más, ese nuevo presidente del INPE no duró ni 6 semanas. Y ahora no tenemos presidente del INPE. O sea, sacaron a ese y no pusieron a nadie. Pusieron un encargado que, decimos en el Perú, un pulpín sin mayor experiencia y de escritorio. Entonces, responsabilidades políticas hay. Yo no sé hasta qué punto también
penales, pero yo creo que va a venir más adelante unas denuncias internacionales sobre lo que sucedió, más de 300 muertos. Y otra pregunta es, ¿esos 300 son todos los que han habido? Como no hay información, como no hay transparencia, es decir, no sabemos si son los únicos. Por ejemplo, hubo un motín, que recordarás, los últimos motines los tuve yo en mi época en el INPE hasta el 2012. Hemos tenido un periodo de 7 años en el Perú sin motines en los penales. 7 años sin motines, sin balaceras, sin toma de rehenes, sin huelga de trabajadores. Se redujo el número de fugas, se redujo el número de muertes violentas. Es decir, se pudo controlar la violencia en los penales. Pero este año, digamos, tuvimos los motines y hubo uno en Castro Castro, donde hubo 9 fallecidos, 9 muertos por arma de fuego. Entonces ahí tenemos también que ver una responsabilidad. 9 armas de fuego porque a los penales no entran armas de fuego. Armas de fuego, ojo, o de limpio de la policía, que no se tuvieron que utilizar esas armas de fuego. Al día siguiente, el Ministerio de Justicia, ministro Fernando Castañeda, ya digo que no duró ni 5 meses, pero hizo un gran daño al INPE. Es decir, sacaron un comunicado indicando que esos fallecidos era porque se querían fugar del penal. Y eso era totalmente falso. Porque esos fallecidos fueron dentro de un pabellón. O sea, ninguno de los 9 fallecidos se les encontró en la malla, en el perímetro, claro, tratando de fugar. Me dejo entender. Sino que había muerto entre los pabellones. Hasta para dar las noticias había una gran falsedad. No solamente falta de transparencia, sino una gran falsedad. Doctor, sin irnos del tema del COVID, entonces tenemos esa cifra de fallecidos que no son oficiales. Pero actualmente en los penales, entonces usted nos está diciendo que los penales actualmente la situación es en abandono, porque el gobierno no ha volteado a mirar a los penales, ¿verdad? Entonces, en este momento, o se están contagiando cada vez más, o se están muriendo. Y no solamente hablemos, lógicamente, de los reclusos, sino también de los trabajadores del INPE, ¿no? Así es, ya hay 25 fallecidos. La queja de los trabajadores es que hasta ahora no se les ha tomado la prueba rápida a los 11.000 trabajadores, que ese era lo primero que tenía que hacerse. Por una razón muy sencilla, cuando comienza la pandemia, se cierra la visita de los penales, o sea, la visita ya no entra. Entonces, lo único que llamaríamos población puente eran los trabajadores penitenciarios. Es decir, o que podían llevar el contagio, que podían contagiarse por los internos. No solamente los que estaban en la cárcel, sino los nuevos internos que ingresaban por comisión de delitos a la carceleta y ahí a la distribución. Entonces, el primer punto de cuidado tenían que ser los trabajadores penitenciarios. No sé si ese era el primer punto, es como decir los médicos, los policías, los que están adelante en la línea de fuego eran ellos, y no se hizo, y hasta ahora ni siquiera se ha tomado. Entonces, como tú bien dices, no solamente son los internos, son los trabajadores. En este momento, aunque no hay prueba, porque no hay, digamos, de 97.000 internos se ha tomado la prueba 4.000, creo, o sea, casi nada. No podríamos decir mucho con pruebas, con evidencias, con certeza, pero por ejemplo en el penal de Lurigancho, para poner un ejemplo positivo, aunque no lo crean, un penal de 10.000 presos, el penal más poblado del continente, ojo, no es cualquier penal, es el más poblado del continente, no es un conjunto de penales, ¿ok? No es un complejo penitenciario, no, es un penal, con un solo director, por eso digo, es el más poblado del continente, con 10.000 presos, que tiene capacidad para 3.200. Es decir, tenía todas las características de que eso iba a ser una tragedia, y no fue. ¿Por qué? Por la autoorganización de los internos. No digo autogobierno, ¿eh? No digo autogobierno, sino por el orden que ya viene desde hace mucho tiempo. No se puede descartar, doctora, discúlpeme, el autogobierno no se puede descartar en los penales. No, en este caso no hay. Y yo he escrito un paper que lo he presentado en Boston el año pasado justamente, que se llama Gobernanza Carcelaria, y pongo como ejemplo el sistema penitenciario peruano, donde se asume esa delegatura de los internos en los penales que no son de máxima seguridad, y con un buen director, como hubo en Lurigancho en estos meses, un director que llamaríamos nosotros canero, o sea, con mucha experiencia carcelaria, supo llevar, miren, se organizaron los 10.000 internos, se organizaron con los cuidados respectivos, ellos compraron su propia medicina, ellos compraron su traje para protección, nadie pasaba de un pabellón a otro, se distribuyeron espacios para llevar a los contagiados, porque había contagiados, ¿cierto? Y se evitó una catástrofe. Ahí tienes un buen ejemplo de lo que se pudo hacer, y ese ejemplo debía de replicarse en los demás casos. Y termino diciendo que quizá ahí, ya digo, pero no hay prueba, podríamos hablar de una inmunidad de rebaño. Entonces,
Ahora las muertes, el número de muertes no es que no hayan, sino que han ido en descenso, quizá por esta inmunidad de rebaño, ¿no? Digo quizá porque prueba no tenemos, ¿no? Solo falta que salga un director y diga que ha alcanzado la meseta, y esperemos que no. Lucho, por favor, adelante. Sí, doctor Pérez Guadalupe, Sí. tocando el tema justamente de la preocupación de la salud de los internos y también, como no, de los que tienen a su cargo la custodia de los mismos, el tema del hacinamiento es un asunto o es un tema de muchos años que se toca aquí en el país. Sin embargo, parece que a los gobiernos de turno les importa muy poco el tema de la infraestructura carcelaria, ¿no? Porque, digamos, en los últimos años, quisiera que nos informe cómo ha sido este desarrollo de infraestructura carcelaria para evitar justamente que hayan cárceles que están programadas o planificadas para 3.000 internos y terminan teniendo 10.000, lo cual evidentemente, más allá de los esfuerzos administrativos, ¿no? Hace casi imposible evitar situaciones como las que usted comenta, ¿no? Entonces, además hay un tema de derechos humanos, de dignidad, ¿no? Quien entra a las cárceles peruanas, y seguramente no exclusivamente en el Perú, se da cuenta de las condiciones en que viven los internos. Entonces, ¿qué se ha hecho o qué se debería hacer con el tema del hacinamiento y de la infraestructura carcelaria en el Perú? De acuerdo. Mira, a pesar, y yo siempre pongo el ejemplo de Lurigancho, porque a pesar de 230% de sobrepoblación en Lurigancho, gracias a la organización de los internos, al menos se ha pacificado y hay una convivencia bastante pacífica. Por ejemplo, es un caso raro y que lo he presentado, ya digo, en LASA el año pasado en Boston. A ver, en primer lugar, para reducir el hacinamiento solamente hay 3 alternativas, muy sencillas. O entra menos gente a la cárcel, o sale más gente, o construyes más cárceles. Y si son las 3, mejor. Pero las 2 primeras no dependen del Instituto Nacional Penitenciario. Es decir, que entre más gente o que salga más gente depende del legislativo con las leyes y depende del Poder Judicial con las sentencias. Pero lo que sí depende del Ejecutivo es la construcción de más cárceles. ¿Se debe de construir más cárceles? Sí. ¿Eso soluciona el problema penitenciario? No. Y ahorita voy a indicar por qué. En el año 2000, por ejemplo, en el Perú habían 27.000 internos. Y ahora, 20 años después, tenemos 97.000. Wow. 4 veces más en 20 años. En el año 2000, la sobrepoblación era del 40%. Ahora, en el año 2020, la sobrepoblación es del 140%. ¿Sí? Para que veamos cómo ha crecido la población penitenciaria, y esto responde en general porque en todos los países de América Latina ha aumentado la ratio de preso por 1.000 habitantes, en todos los países. Es decir, ha habido un crecimiento económico en la gran mayoría de países de América Latina, ha crecido más la clase media, pero al mismo tiempo, o sea, hay más riqueza y hay más delincuencia. O sea, todo lo contrario de las teorías criminológicas norteamericanas del siglo XX, que a más trabajo, menos delincuencia, no, acá a más riqueza, más delincuencia. Pero a lo que voy es lo siguiente, para que veas que lo que dice Luis es relativamente cierto. En el gobierno anterior, en 5 años, se construyeron 10.000 plazas nuevas, ¿ok? Cosa que fue más plazas, o sea, más penales y más plazas nuevas que en los últimos 20 años anteriores. Es decir, se trabajó bien en el gobierno anterior, 10.000 plazas. En esos 5 años, ¿cuántos presos nuevos hubieron? 30.000. Es decir, así el Ejecutivo haga bien su trabajo, me dejó entender, bajo esta lógica de populismo penal, nunca vamos a llegar a conseguir que las cárceles sean suficientes. Pero si a esto le agregamos que este gobierno de 4 años, PPK y Vizcarra, no han construido un solo penal, y van a llegar al próximo año sin construir ninguno. Es decir, este gobierno va a pasar la triste historia, triste récord de los últimos 50 años de ser el único gobierno sin construir ni siquiera un penal. Doctor Pérez Guadalupe, ¿y qué hacer? O sea, el diagnóstico es claro, evidentemente aquí hay algo no calza, ¿no? El nivel digamos, de incremento de personas que lamentablemente llegan a los penales frente a lo que pueden ser las plazas nuevas, evidentemente ahí hay un problema grave de casi 2/3 menos. Pero ¿qué hacer? Una solución podría ser este tema de los grilletes electrónicos, buscar algunas otras alternativas. ¿Qué hacer?
Muy bien, te digo dos alternativas muy concretas. En primer lugar, un tercio de los actuales internos de nuestras cárceles, un tercio están con prisión preventiva. Es decir, casi 37.000 internos no están condenados. Ellos tranquilamente, bueno, no todos, pero un porcentaje ha podido estar, digamos, en su casa. Y ahí voy a enganchar después con lo del grillete. Hay otro tipo de penas en el Perú, cuando la pena, la condenes a 4 años o menos, puede ser una pena suspendida. Pero en el Perú, que era una alternativa que se tenía que hacer y que este gobierno no tuvo los pantalones para hacerlo, cuando surge la pandemia en los penales, lo primero que tenía que hacer era, en mi opinión, liberar a esos que tenían menos de 4. Habían 6.000 presos que tenían menos de 4 años de condena. Se hubiera podido sacar de un plumazo a esos 6.000. Pero estamos hablando de personas, doctor, que no han, o sea, de crímenes menores, delitos Claro, menores. exactamente porque son condenas a menos de 4 años, justamente. Ok, ok. Por ejemplo, de esos 6.000, había unos casi 3.000 deudores alimentarios. Si tú no pagas la deuda de alimentos estando fuera, menos la vas a pagar estando preso. No sé si me das cuenta, no tenía lógica. Entonces, a eso voy. No son delitos graves, justamente por eso digo. Y que el juez determine, inclusive, puedo suspender la pena. De esos 6.000, inclusive, para que veas, 1.000 internos estaban condenados a apenas menos de un año. Entonces, ¿qué sentido tenían que estar en la cárcel? Pero bueno, una alternativa, ya digo, es esos que están en prisión preventiva, y que eso se ha denunciado, se ha hablado mucho, que la prisión preventiva tiene que ser la última ratio, digamos. Pero ahora, hemos mejorado. En el 2000, el 37% eran los sentenciados. Ahora, en el 2020, el 37% son los procesados. O sea, hemos invertido las cifras, estamos mejor. Eso no quiere decir que estemos bien. La otra alternativa que tú mencionabas muy bien es la de los grilletes electrónicos. Ahora, ese proyecto yo lo comencé en el año 2012 con Proinversión, justamente para sacar los grilletes electrónicos en el Perú, ¿ok? Y que se comience a difundir. ¿Qué pasó? Yo tuve la oportunidad de visitar cómo funcionaban en Francia, en Brasil, en Colombia, ya no era ninguna novedad. Lanzamos una licitación en el 2015 y en el 2016 había un ganador para poner grilletes electrónicos a $5 diario por preso. ¿Cuánto le cuesta al Perú, a los peruanos? Un preso al día, $8. ¿Ok? ¿Cuánto costaba el grillete? $5. ¿Me vas a entender? Era más barato y en fin. Y hubo un ganador, hubo cambio de gobierno, y el nuevo gobierno entró y dijo, no voy a firmar nada, y se tiró abajo esa licitación. El gobierno de PPK. El gobierno de PPK. Y dijo, vamos a comenzar otra. ¿Cuántas personas hay en el Perú ahorita con grillete? 24. ¿Cuánto era el proyecto para comenzar? 2.000. El proyecto del 2015 eran 2.000 para subir hasta 5.000. Eso costaba $5 y podía bajar hasta $3.50. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuántos hay ahora? 24. ¿Cuánto te cuesta? $15 diarios. Es decir, un fracaso total. Doctor, los grilletes estarían, digamos, enfocados digamos, a delincuentes no reincidentes, digamos, a delincuencia menor, evidentemente, porque aquí el problema también la ciudadanía un poco que siente temor de que, como ha sucedido en caso, por ejemplo, de las, digamos, detenciones domiciliarias o la prisión domiciliaria, que después, ¿cómo hace el Estado para controlar? Normalmente el Estado tiene problemas de control, ¿no? De supervisión, de que se cumplan las normas. Entonces, hay ese temor. ¿Usted qué opina al respecto? A ver, la parte tecnológica cada vez se hace más fácil y más viable, y los costos de los grilletes también. O sea, ahora ya no es, y ya digo, lo he visto en Francia, lo he visto inclusive en Brasil, me metí a una sala de seguimiento de las personas en grilleta, y era una sala que no era más grande que mi escritorio, con puros monitores, y te lanzan la señal. Básicamente no importa 1.000, 2.000. Lo que te va a lanzar la alarma es de los que salen de la rutina que le has programado. Ahí recién sale la alarma, y ahí comienzan a llamar qué pasó, dónde están, a ubicar. O sea, eso ya es más manejable, no es tanto el problema. Pero ¿cuál era el sentido de los grilletes? Primero, para que entre menos gente. Por ejemplo, esos 37.000 presos que están con prisión preventiva, muchos de ellos hubieran podido irse a su casa con arresto domiciliario y grillete. Pero también es para que salgan antes de la cárcel. ¿Por qué? Porque hay una cosa en el Perú que se llama beneficios penitenciarios. Es de diferente tipo, pero uno es
la semilibertad y la liberación condicional. Son dos tipos en los cuales, por buen comportamiento, cuando tú cumples la mitad de tu condena o 2/3, te dan ese beneficio. Pero los jueces no quieren dar justamente, Luis, por la razón que tú has dicho. Es decir, el juez se pone a pensar, ¿qué pasa si le adelanto y lo dejo salir y comete un delito? La prensa va a decir cuál fue el juez que le dio la libertad a esa persona. Pero si el juez tiene la posibilidad de decirle, sí, te doy esto, pero con grillete, y te vas a tu casa, o te doy la posibilidad de trabajar, y eso y ahora es muy fácil, le das la ruta del trabajo y las horas en que se va a movilizar de un lugar a otro, y si se sale, ahí lanza la alarma. Entonces el juez tendría mucho más posibilidades a todas las personas que piden esos beneficios de darle, pero con cierta garantía, de que va a permanecer en su casa, de que va a tener una ruta, y si por A o B saliera de esa ruta, o si por A o B sale y comete un delito, está plenamente identificado, vuelve a la cárcel a cumplir toda la condena que le falta, y encima va a ser enjuiciado, pero ya con pruebas, porque ahora con la geolocalización, esto es facilísimo de determinar quién estuvo, en dónde, a qué hora. Entonces, más fácil, es más, yo creo que hasta sería una solución para los ex reclusos tenerlos controlados y saber dónde están. No sé si me dejo entender, hasta sería hasta beneficioso sacarlos bajo esa modalidad y deshacinas los penales. Pero, doctor, estamos hablando sobre cosas que podían funcionar, como dice usted, pero también he escuchado que hay una propuesta para comprar 8.000 grilletes, ¿verdad? De parte del Estado. O sea, se cambió la idea inicial, ¿no? Que era tercerizar el servicio y ahora para comprar los grilletes. Entonces, o sea, ¿por qué nos complicamos, doctor? ¿No? A ver, ¿Quién quiere ganar ahí? A ver, Gerardo, lo has dicho muy bien. A ver, la compra de los 8.000 grilletes que anunció el ex ministro 5 meses en el cargo, que no tenía ninguna competencia en mi opinión, para estar en ese cargo, es una prueba más de su incapacidad para llevar este sector. En primer lugar, el Estado no tiene que comprar un solo grillete. Eso no se compra, se terceriza. No sé si me das cuenta. Sí, claro. El Estado no tiene que hacerse cargo de equipos que de acá 2 o 3 años son obsoletos, porque viene una nueva tecnología. El core competence del INPE no es, mejor, vigilar internos con grilletes. Eso se terceriza y hay empresas especializadas. Entonces lo que tenía que hacer es tercerizar. Este error que mencionaba el ministro se hizo, por ejemplo, en Ecuador. El Estado compró equipos. Ya no le sirven. Están obsoletos. ¿Me dejo entender? O sea, es pésimo negocio. Y es lo mismo que pretendía hacer el ministro, que felizmente se fue, porque no entendía nada de penales y determinaba. Ya digo, comienza la pandemia, la cuarentena, el 15 de marzo, y el 24 de marzo saca las cabezas del INPE, que sí sabían cómo dirigir el INPE, ponen su reemplazo a 3 personas que no sabían, que no duraron ni 3 semanas, y ahora no hay nadie. Me dejo entender un poco cómo se... Entonces, ¿quién le va a aconsejar a ese ministro que ni siquiera sabe y no se deja aconsejar? Yo creo que ha sido el ministro que más daño ha hecho en menos tiempo al INPE. O sea, así de claro. Doctor Pérez Guadalupe, usted ha tocado un tema que tal vez es muy sensible en el país en general, que es el tema de tercerizar los servicios, ¿no? En el Perú casi todos tenemos la idea de que comprar es la mejor forma de asegurar las cosas y la experiencia nos ha demostrado que no es así. Normalmente debemos de dedicarnos a lo principal, a nuestra actividad principal, al core, que se llama, ¿no? En este caso, por ejemplo, en algunos otros países existe la tercerización del servicio, digamos, penitenciario, ¿no? Obviamente el INPE es una institución preparada, obviamente hay, como en toda institución, elementos que pudieran ser excluidos, pero el INPE, digamos, en muchos años ha demostrado la capacidad, por lo menos, de mantener el orden en situaciones muy desventajosas, ¿no? Como el hacinamiento, etcétera, etcétera, que no son responsabilidad del INPE, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en el Perú se planteara la posibilidad de tercerizar la administración de los penales? Es una posibilidad para solucionar el hacinamiento, la seguridad, por ejemplo. Hace muchos años se habla del bloqueo de llamadas y hasta ahora poco o nada se ha hecho al respecto. No sé, corríjame si estoy en un error, pero
toda la población tiene la sensación de que muchas extorsiones vienen de los penales. ¿Por qué no se logra bloquear las llamadas? ¿Qué tan difícil es la tecnología? Ahora pues ha crecido tanto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ok, discúlpeme que tenga que hablar de lo que hicimos, pero el tema de bloqueo de los penales también lo hicimos durante nuestra gestión, que no le costaba un solo centavo al Perú en general, al país, porque era un proyecto autofinanciado por la empresa que colocaba los bloqueadores, y lo único que quería es que le diéramos la posibilidad de poner teléfonos públicos en los penales, y que eso lo permite la ley, y es más, digamos, es bueno la comunicación de los internos, y esas llamadas además estaban monitoreadas, quién llamaba, cada interno tenía una clave, a quién llamaba, entonces todo estaba bastante regulado. Nosotros hicimos hubo un ganador y todo lo demás, y hace 3 años tenían que estar ubicados en 36 penales que eran los más poblados del país. No sé en qué quedó con este gobierno, no se avanzó, algunos penales sí se ha hecho, por eso es que se redujo mucho la extorsión desde los penales, pero no en todos, ya digo, pero esa alternativa de solución ya se planteó. La ejecución es que se ha quedado a medias, no tengo entendido por qué. Segundo, el tema de la tercerización de los penales, Luis, yo quería preguntarte en qué país de América Latina ha funcionado bien. Ninguno. Tienes el caso de México, ¿ok? Por el tema de extrema seguridad, que han tercerizado penales, en mi opinión, carísimos, ¿ok? Y ahí, no sé, lo hizo México, tenía que ver su seguridad, que lo haga, pero eso es o sea, el costo que se tiene para mantener esos penales es altísimo. El otro ejemplo fue Chile, que comenzó con un plan de tercerización de penales, que venía en 2 etapas, y tuvo que paralizar la primera etapa, o sea, porque no funcionó. Ahora, la lógica es muy sencilla. Si tú al privado le das un penal nuevo, le das un financiamiento 3 veces más de lo que el Estado gasta, le pagas a los funcionarios 3 veces más de lo que gana en el Estado, oye, ¿crees que no va a funcionar? Claro que va a funcionar. Entonces, ¿por qué no le das el triple de presupuesto a las instituciones penitenciarias para que lo hagan? No sé si me dejo entender. Sí, claro. Era carísimo. Y Chile, ojo, y quien paralizó ese proyecto en Chile no fue Piñera. Perdón, no fue Bachelet, sino Piñera. O sea, no diríamos que era un tema ideológico de izquierda, derecha, no. El mismo Piñera paralizó, en su primer gestión, paralizó el tema porque no había evidencia empírica de que estos penales tercerizados fueran mejores resultados que los que llevaba el Estado, Gendarmería de Chile. Pero lo que sí había evidencia que era muchísimo más caro, ¿entiendes?, mantenerlos. Entonces, yo creo que la tercerización del servicio de los penales no le veo necesidad. Lo que sí se tienen que tercerizar son otros servicios. En el Perú, por ejemplo, se terceriza la alimentación. Muy bien. ¿Ok? La tercerización de los teléfonos públicos que hemos visto como el bloqueador de teléfono. Muy bien. Se puede tercerizar la seguridad de los ingresos, que ese es un problema y se presta corrupción. Es decir, todo el sistema de quién entra, quién sale, todo con identificación biométrica, con escáner para que vean los productos y las personas, quién lleva droga, eso sí se puede tercerizar. Es un poco caro, pero sí se puede tercerizar. Pero la función misma de dirigir un penal, al menos bajo la legislación peruana, y sobre todo de sancionar, ¿ok?, le corresponde al Estado. Es bien difícil que tú le puedas delegar a un privado la capacidad, por ejemplo, de sancionar a un ciudadano, y en todo caso del uso de armas, ¿me vas a entender?, cuando no está capacitado para eso. En cambio, el trabajador del Instituto Nacional Penitenciario sí se capacita. Los que están en los que son temas de seguridad, es decir, los torreones y los que hacen los traslados de los internos a las diligencias judiciales y los hospitales, usan armas y están capacitados y tienen la delegación del Estado para usar las armas. En cambio, un privado, ¿cómo le delegas esa facultad? Si sucede algo, digamos que Dios no quiera, sería un problemón legal, me dejo entender, poder salvar legalmente por qué le has dado a un tercero una delegación que solamente le corresponde hacer al Estado. Muy bien. Bueno, doctor, los periodistas hemos entrado muchas veces a los penales y hemos visto los resultados de las llamadas requisas.
donde se encontraban armas, ¿no? Pero también, de vez en cuando, también veíamos a presos con televisores plasmas, con refrigeradoras, con música, hasta piscinas se han encontrado, doctor. Ahora, esto me imagino que nos da la impresión de que en las cárceles hay un descontrol, que los presos tienen poder en las cárceles y que de alguna manera esto se puede dar porque debe ser muy difícil ser un trabajador penitenciario que tiene contacto constante con un preso peligroso y que en un momento tal vez el preso le puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo sé dónde vives, dónde estudia tu hijo y todo esto, así que si no me dejas entrar mi televisor, si no me das estas bollerías, te las puedes ver conmigo. Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos eso? ¿Podrían tal vez usar máscaras los trabajadores penitenciarios con los rostros cubiertos? No lo sé. O sea, ¿qué propone usted qué podría hacerse al respecto? A ver, lo que tú mencionas es claramente corrupción. Cuando estuvimos en el INPE, digamos, logramos controlar la macro corrupción, es decir, de licitaciones de penales, la mediana corrupción de otro tipo de licitaciones. ¿Por qué? Porque trajimos a 25 gerentes públicos de Servir, que es el Instituto de Gestión del Estado, que los pusimos a trabajar en el INPE. Es decir, los trabajadores penitenciarios ya no tenían que ver la parte económica. Y pudimos, es decir, y les pagaba Servir, porque con el presupuesto que uno manejaba en el INPE no te podías traer a los mejores. Pero gracias a Servir sí pudimos hacerlo, y creo que en gran medida se pudo controlar la gran y la mediana corrupción. Ahora, la pequeña corrupción, que es la que tú mencionas, la del día a día, la del que te paso el televisor, la que te autorizo, ¿me entiendes?, a poner espejos en el techo de tu celda, es decir, etcétera, etcétera, a pasar celulares, eso es mucho más complicado. Pero el ejemplo que tú pones de extorsión, mira... De amenaza. Sí, no, eso en el Perú no se da, ¿ok? Al menos hasta mi experiencia no se da. Aquí, digamos, los internos no tienen esa animadversión ni contra el INPE ni contra la policía. Pero doctor, ¿Okay? discúlpeme, hemos visto en años pasados que han asesinado a directores de penales. Esto habla de que los trabajadores en un penal sí corren riesgos, ¿o no? Mira, no voy a generalizar, han habido 2 o 3 casos en los últimos años, y no necesariamente por ser director de un penal. No sé si me das cuenta. Entonces, no es que el otro, por ser policía, es mi enemigo y yo lo mato en la esquina. No es porque yo al INPE lo conozco. Y estoy en contra de los trabajadores o los jueces sin rostros o de los que hubo en la época de Sendero. Mira los excesos que se llevó. Yo creo que la transparencia es digamos, el primer paso para llevar una gestión. Hay un reglamento. Si el trabajador penitenciario lo incumple, hay una sanción, se le puede expulsar, inclusive pasar a la fiscalía. Si el interno hace lo mismo, también. Entonces, yo creo que tenemos que todos llevarnos por una normatividad clara y transparente. Yo personalmente no estoy de acuerdo con taparse el rostro y no saber quién, porque eso te permite, o digamos, te abre la puerta a una serie de abusos a los derechos humanos que nadie quiere. Ok. Doctor, una consulta, digamos, de mi parte, tocando lo que usted ha dicho hace unos minutos. Usted ha hablado de que en el caso de la tercerización del tema de grilletes, hubo una propuesta y se bloqueó. En Una el caso licitación con ganador, o sea, hubo todo el proceso, ya había ganador. Así es, y se bloqueó. Después habló de que había un tema del asunto de los bloqueadores, ¿no?, que también se bloqueó, ¿no? Y Gerardo hizo una mención, preguntó, ¿quién gana?, ¿no? ¿Quién está detrás de esto para bloquearse lo que se debe hacer y por qué? A ver, yo creo que en gran medida, digamos, quiero pensar bien y quiero pensar que ha sido por gran incapacidad e ineficiencia de los gestores del Estado. Y, digamos, yo siempre digo que el gran enemigo del INPE es el Ministerio de Justicia. Yo creo que tiene que ver mucho con los iluminados ministros de Justicia que creen que con ellos comienza la historia, ¿no es cierto? Entonces, esto no fue determinación del INPE, sino de los ministros de Justicia. Entonces, yo creo que hay mucha mediocridad e incapacidad en los ministros de Justicia, que por definición los ministros de Justicia no conocen cárceles, no saben de cárceles. Es más, no les interesa el tema penitenciario. Y además, no quisieran que el INPE fuese parte del Ministerio de Justicia. Entonces, mejor, porque eso para ellos es un problema. Y no hay que verlo como problema, hay que verlo como una posibilidad. ¿Quién gana? Creo que nadie y todos perdemos. Ahora, lógicamente, ellos,
digamos, se tiraron abajo una licitación para 2.000 grilletes que iba a haber a 5.000, y dijeron, no, este sistema no va a funcionar este. Y no funcionó, pues. El de los bloqueadores era una gran oportunidad para acabar con las extorsiones de los penales. Y de hecho se ha bloqueado Ancon 1, Ancon 2, Lurigancho, Castrocal, es decir, se avanzó. Pero tengo entendido que se ha estancado el proyecto que teníamos hasta llegar a los 36 penales más grandes del Perú, que eran los problemas reales. Por los otros penales chicos, la verdad que no valía la pena, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sí, en muchos casos, ni siquiera, ¿me entiendes? Ni siquiera es bajo una lógica de corrupción, sino que es ineficiencia pura. O sea, Bueno, doctor, usted acaba no sé cuál es peor. No sé cuál es peor. Usted inició su respuesta. Ambos son dañinos, ¿no? No, pero doctor, usted inició su respuesta diciendo, quiero pensar bien. Por favor, piense mal. ¿Y cuál sería su respuesta pensando mal? Alguien se la está llevando también, doctor, creo yo, ¿no? O sea, hay algo ahí también. Bueno, no podemos acusar definitivamente a nadie. Es evidente que sí hay pésima gestión, pero usted mencionó hace un rato una frase, dijo, este gobierno le falta pantalones. Al menos por ahí pensó mal, creo, y soltó una respuesta. Bueno, doctor, yo al menos ya para terminar, agradeciéndole nuevamente, por supuesto, su participación. Si no hay algún cambio, ¿qué avisora usted para el futuro próximo en el tema de los penales? O sea, ¿va a seguir este descontrol? ¿Van a seguir más muertes? ¿Con pandemia o sin pandemia, no? Por favor. Sí, porque el problema no comienza con la pandemia, se agudiza, se agrava con la pandemia, pero no es que se origina ni va a terminar una vez que pase la pandemia. Yo creo que ya estamos entrando al último año de este gobierno, un gobierno muy desgastado, que no tiene partido, no tiene bancada, y no convocaba tampoco a los mejores para los ministerios, o sea, para los ministros, porque claro, ¿quién quiere, me dejo entender, arriesgar su reputación, su imagen, salvo una persona heroica como Pedro Cateriano, que ahora ha aceptado ser premier? Muy bien, y lo felicito por eso. Entonces yo tengo muy poca esperanza en lo que queda del resto de un año. Ojalá que no, porque ahorita el INPE está descabezado, no han nombrado al INPE. Espero que nombren a alguien al menos que no haga más daño. Yo creo que el próximo año, y tenemos ahí una espada de Damocles, porque el mismo Tribunal Constitucional, el 26 de mayo, declaró cosa inconstitucional el hacinamiento de los penales, y les ha dado 3 meses para que hagan un informe, un plan. Ya van 2 meses y hasta donde sé no hay nada, o sea, el ministro que se fue no dejó nada, y le ha dado el Tribunal Constitucional le ha dado al Estado peruano 5 años para que pueda solucionar el programa, el hacinamiento. Entonces yo creo que se tiene que hacer, ya digo, esperanza sería el próximo gobierno, y nosotros en el gobierno anterior, no quiero ser muy... Mira, aquí solamente como un poco de publicherry, nosotros hicimos nuestra ayuda a memoria de lo que hicimos a nivel de infraestructura en el gobierno anterior, ¿ok? Constatamos 10.000 plazas nuevas. Dejamos un plan de infraestructura 2015-2035, ¿ok? Hicimos la política nacional penitenciaria. Dejamos todo listo para que no solamente haya continuidad, sino sostenibilidad en una gestión penitenciaria. Pero tengo que decir que al menos en materia penitenciaria, y creo que no solo en materia penitenciaria, este gobierno de PPK y Vizcarra han sido funestos, pero básicamente yo no creo que por mala voluntad, sino por nombrar, ¿me entiendes?, a los ministros de justicia que nombraron, ya digo, que se creen los reyes del mundo y creen que saben de penales. Creo que una alternativa de solución, y con esto termino, al menos sería que el INPE deje de pertenecer al Ministerio de Justicia, que sea un órgano técnico independiente, que se nombre a un director por 3 años, 5 años, qué sé yo, y no cada motín que hay, que ya no había, ok, se cambia otra vez. En 5 años, en el gobierno anterior, solamente hubo 2 presidentes del INPE, en 5 años. Y eso, que yo dejé el cargo después de 3 años y medio porque fui para ministro del Interior. O sea, no es porque me votaron por un escándalo o algo así. En cambio, en este gobierno ya vamos 5 en 4 años. Entonces, es bien difícil poder hacer gestión de esta manera, o sea, lamentablemente. Sí, yo no sé si Lucho tiene ya finalmente una pregunta. Yo creo que el doctor ha sido muy claro. Hay muchas cosas por hacer, doctor. De mi parte, yo le agradezco mucho por su orientación. Claro que sí, claro que sí. Bueno, doctor, yo sí tengo una pregunta final, ahora sí, discúlpeme. Como le había dicho,
este programa también se ve en Latinoamérica, así que a mí me encantaría es que se ha hecho una comparación básica al menos de en qué situación está el Perú en penales en Sudamérica. O sea, ¿es los peores penales los tenemos en Perú o hay, No. cómo estamos? A ver, como yo les mencionaba, en los últimos, a partir de 2013, dejaron de haber motines en el sistema penitenciario peruano. Es decir, yo cuando iba a otros países, la pregunta que me hacía decía José Luis, ¿cómo han hecho? ¿Cuál es la receta? Por eso es que presenté, y va a salir un paper ahora en una revista de Derecho de la Catholic University of America, ¿okay? Justamente que se llama Gobernanza Carcelaria, cómo dirigir penales ingobernables. Entonces ahí hago un modelo de diferentes tipos de penales, porque tú, una cosa es dirigir una institución, gestionar una institución grande como el INPE con 11.000 trabajadores, pero otra cosa es dirigir un penal. Y ahí tú tienes que ver con qué tipo de preso estás, con las características criminológicas. Y nosotros hicimos un modelo, dividimos en 4 con qué tipo de internos nos estábamos enfrentando. Y lo que hicimos mucho fue el diálogo, la conversación, o sea, la confianza face to face, ¿okay? Y a llegar a acuerdos, pequeños acuerdos con los delegados de los internos. Les permitimos que tuvieran delegados y ellos ya estaban organizados desde hace muchos años. Entonces se pudo lograr acuerdos con ellos, es decir, conversando con ellos y decir, miren, esta casa es de nosotros. A todos nos conviene que vaya bien, a ustedes y a nosotros. A nadie le conviene ni muertes, ni balaceras, ni motines, ¿ok? Entonces, en ese diálogo, ya digo, paso a paso, face to face, en cada penal, se logró una gran pacificación. Entonces, eso yo creo que es el ejemplo peruano. Y todo eso que se logró y que se mantuvo 7 años, es que ahora con la pandemia se ha venido digamos, a desbordar por completo, pero ya venía un desgaste por la cantidad de cambios que había, la alta rotación en los cargos. Y lógicamente llegamos a la pandemia y esto colapsó. Pero no creo que estemos tan mal. El tema de infraestructura, ya digo, se ha empeorado en los últimos 4 años, pero como comenzó a ordenarse y no ha habido sostenibilidad. Yo creo que en este caso, y creo que es el ejemplo para todas las políticas del Estado y de todos los sectores, es cómo hacer políticas de Estado, no solamente de gobierno. Cómo hacer políticas con sostenibilidad, cómo hacer las continuidades de los programas. No que cada presidente o cada ministro se cree un mesías, complejo de Adán, con ellos comienza la historia, todo lo que fue atrás, ¿me entiendes? Es malo. Claro. Esa es la peor pandemia que tenemos, creerse Adán, ¿me entiendes? Es verdad, doctor. Y además hay una palabra que mucho se usa también, mezquindad, ¿verdad? No se reconoce lo que hace el que nos antecede en todo caso. Bien, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Estuvo entonces con nosotros el doctor José Luis Pérez Guadalupe, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, ex ministro del Interior, ex jefe del INPE, aquí en Reina Insider. Muchas gracias, Lucho, a ti también. Muchas gracias, un gusto saludarlos y verlos. Hasta pronto. Gracias a usted nuevamente, doctor. Y bien, con nosotros hasta la próxima edición.